Bueno, entonces el día de hoy vamos a analizar unos casos de estudio, por decirlo de alguna manera, unos casos de estudio en los cuales para representación gráfica fasorial, ¿no? Para diagramas fasoriales, y esos casos de estudios nacen o salen de los siguientes problemas que vamos a estudiar a continuación. Entonces, ese de aquí vamos a llamar caso número uno y ya miraremos por qué por qué quiere decir los casos, ¿no? A qué hace referencia los casos. Entonces, miremos el siguiente problema, ¿sí? Igual ya lo habíamos empezado a plantear ayer, pero entonces recordemos rápidamente qué se está haciendo. Entonces tenemos una fuente de alimentación conectada en serie a dos impedancias, ¿no? Dos impedancias, en el cual tenemos fuente, dos impedancias, en el cual tenemos la siguiente información del problema, ¿no? Me dicen que la fuente de alimentación, el fasor de la fuente de alimentación es 10 a 0 grados. Entonces me entregan magnitud y fase. Me dicen que el fasor B1 tiene una magnitud de 7 volts y un ángulo desconocido, ¿no? Me dicen que el fasor B2 tiene una magnitud de 5 volts, pero su ángulo yo no lo conozco, ¿no? Su ángulo yo no lo conozco. Me dicen que I sub S, me dicen que el fasor I sub S tiene una magnitud de 2 a 0 grados, ¿no? De 2 a 0 grados. Entonces, conozco la información completa de B sub S y sub S. Me dicen que Z1 tiene carácter inductivo, ¿no? Tiene carácter inductivo, entonces ya habíamos hablado en la clase de ayer que eso es un RL. Y que Z2 es de carácter capacitivo. Entonces, ese señor de acá es un RC, ¿no? Un RC. Y me piden calcular el valor de Z1 y Z2, ¿no? Me piden calcular el valor de Z1 y de Z2, ¿sí? Entonces, el planteamiento era el siguiente, ¿no? Para usted hallar una impedancia, ¿no? Para usted hallar una impedancia por medio de la ley, usted parte de la ley de un complejo, ¿no? Usted siempre va a decir que, bueno, B es igual a I por Z, ¿no? Fasorialmente. Entonces, despejando acá, lo que nosotros vamos a decir es que la impedancia, pues simplemente la relación de tensión sobre corriente. Entonces, palabra más, palabra menos, para obtener las impedancias, yo debo conocer la tensión de la impedancia y la corriente que pasa por la impedancia. Entonces, aquí es donde viene ese planteamiento. Entonces, la impedancia Z1, ¿quién es? Pues la tensión de la impedancia Z1 que vale B1 y la corriente I sub S, porque en ese, como es un circuito serie, por esos tres elementos va a circular la corriente I sub S. Entonces, donde ahora sí, vamos aquí lo tenemos fasorialmente, ahora sí, ¿qué tengo del fasor B1? Tengo magnitud, pero no tengo el ángulo. Y sus dos, pues tengo todo completo. Por lo que listo, hago la división fasorial y me va a quedar que es 7 medios o 3.5 un ángulo θ1, el ángulo de arriba menos el de abajo. El planteamiento para Z2, ¿no? El planteamiento para Z2. Entonces me dicen que Z2 pues es igual a B2 sobre I sub S, 5 a un ángulo θ2 a 2 a 0 grados, y entonces tenemos que decir 2.5 a θ2. Entonces nuestro problema ahora radica en conocer los ángulos, ¿no? Nuestro problema radica que para usted obtener Z1, las impedancias, ¿no? El fasor, no la magnitud, sino toda la impedancia. La impedancia, la idea es obtener θ1 y θ2 para poder completar ya la impedancia, ¿no? Tanto magnitud y fase, ¿no? Magnitud y fase. Usualmente las impedancias, usualmente la impedancia es mejor verlas de manera cartesiana, ¿no? Usted aquí las ve de manera fasorial, magnitud y fase, magnitud y fase. Y el ángulo, pues a usted le dice lo siguiente, ¿no? Lo que nosotros habíamos hablado en clases anteriores. Si usted tiene una impedancia RL, ¿sí? De manera cartesiana, usted la ve como si fuera un R más un JXL, una reactancia inductiva. O lo mismo que decir un ZRL, un ángulo θRL, donde ese ángulo es positivo. Ese ángulo es positivo. Si la parte imaginal es positiva, ese ángulo es positivo. Que si usted tiene esto así, lo mismo que decir un ZRC, lo cual implica que usted tendría un R menos JX sub C, una reactancia capacitiva, y lo mismo que decir un ZRC, un ángulo de menos θRC. Es decir, que eso acá tiene que ser negativo. Aquí tiene que aparecer, por ejemplo, un menos 10, un menos 30, lo que sea. El ángulo de la impedancia capacitiva es negativo y aquí debe aparecer algo positivo. 10, un 30, ¿sí? Tiene que ser aquí positivo. Entonces, eso en ese punto de vista, ¿sí? Entonces, cuando usted representa, ¿no? Cuando usted representa una impedancia de manera cartesiana, lo bueno de eso es que usted puede ver cuánto es la resistencia y cuánto es la inductancia. Si usted lo ve de manera polar, pues al menos usted sabe que es inductivo, que es capacitivo, pero de manera polar o fasorial, usted no puede ver cuánto vale la resistencia, cuánto es el inductor, tendría que separarlo, ¿no? Entonces, por practicidad, lo ideal es siempre tratar de representar las impedancias de manera cartesiana, ¿no? De manera cartesiana, para poder diferenciar resistencia e inductor, ¿sí? En tensión y corriente, sí, lo ideal sería verlo
lo ideal siempre es verlo de forma fasorial, ¿no? Porque me interesa saber la magnitud de la función y la amplitud, ¿no? O sea, a mí sí me interesa hacer. Bueno, eso por ese lado. Y que entonces, para tratar de hallar estos ángulos, ¿sí? Para tratar de hallar estos ángulos, entonces tratamos de mirar y empezamos a analizar el circuito, ¿no? Algo que me permita obtener los ángulos teta 1 y teta 2. Entonces, por ejemplo, hicimos el LBK del circuito, ¿no? El LBK del circuito que me dice que la tensión de la fuente le suma las dos tensiones, ¿no? B1 y B2, de manera fasorial. Entonces empezamos a descomponer esto. B sub S, ¿quién es? 10 a 0 grados, es decir, igual a B1 que es 7 a teta 1, más B2 que es 5 a teta 2. Y aquí lo descompusimos, ¿no? Ya no lo vemos de manera fasorial, sino que lo dejamos de manera cartesiana. Entonces 10 a 0 grados es lo mismo que decir, esto es lo mismo que decir, ¿sí? Esto es lo mismo que decir 7 coseno de teta 1 más J es 7 seno de teta 1, ¿no? Más 5 a la teta 2, que si yo lo descompongo de manera cartesiana, entonces recuerden, ¿no? 5 coseno de teta 2 más J 5 seno de teta 2. Por lo que usted, a partir de esta ecuación de acá, ¿no? A partir de esta expresión de acá, usted puede hacer lo siguiente. Puede igualar partes reales, entonces por eso las pongo en rojo, las partes reales las iguala, y luego las iguala con imaginarios. Aquí lo único que yo tengo es real y igualo con reales. Y la parte imaginaria por izquierda, pues yo no tengo nada imaginario, por eso pongo 0. Igual a la parte imaginarias. Entonces, inclusive, se puede olvidarse de poner la J, ¿no? Porque se puede tener J y J, pero dividir todo entre J, pues se me va. Entonces, mire que entonces tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, ¿no? Tiene un sistema de ecuaciones de 2 por 2, donde aquí está la incógnita teta 1 y teta 2, ¿sí? La cuestión es que teta 1, mire, aquí está metido en un coseno, y aquí está en un coseno, y aquí en un seno y un seno, ¿sí? Entonces miren que las incógnitas están metidas en unos argumentos coseno y coseno. Si aquí hubiera sido coseno y seno, quizás se podría hacer algo. Pero miren que aquí teta 1 está en un coseno y aquí teta 1 está en un seno. Teta 2 es un coseno y un seno, ¿sí? Entonces, la cuestión es que este sistema de ecuaciones no es un sistema de ecuaciones lineal que usted dice, no, es que esto es 7x1 más 5, bueno, 7x más 5y, 7x más 5y y despejo de un sistema de ecuaciones lineales, usted lo puede hacer acá, ¿sí? Usted no, aquí no puede aplicar sistema de ecuaciones lineales, ni eliminación de Gauss, ni Kramer, ni nada de eso por el estilo, ¿no? Entonces, tratar de despejar esto manualmente puede ser algo tedioso, ¿no? Tratar de despejar esto manualmente puede ser muy tedioso, o a veces toca actuar por métodos matemáticos de iteraciones o métodos numéricos. Y pues ahorita en el curso de circuito no estamos, como no hemos visto esa matemática por ahora, ¿sí? Entonces, ¿será que no habrá otra alternativa? Entonces la pregunta es, ¿será que, qué alternativa yo puedo tratar de solucionar este problema? ¿Será que esto de acá, este LBK, yo lo estoy representando de manera matemática, ¿no? Esto de acá simplemente es una representación matemática del LBK, que me refiero a esas ecuaciones. Pero ¿será que en el dominio fasorial yo tengo que ver estrictamente ese como un número? ¿O yo no puedo basarme en algo más que me permita visualizar mejor este problema? Entonces, ya habíamos visto que yo puedo, bueno, en el dominio fasorial, ¿no? Entonces la idea es tratar de solucionar esto, no lo vamos a hacer matemáticamente, sino que vamos a guiarnos desde el dominio fasorial, ¿sí? Del dominio fasorial, es decir, que esta expresión de acá, ¿sí? Esa expresión de acá, vamos a tratar de no representarla matemáticamente, sino que vamos a tratar de representarla fasorialmente, a ver qué pasa en el dominio fasorial, ¿sí? Fasorial gráfico, ¿no? De manera gráfica, ¿no? Porque de manera fasorial es esto y obtuve la expresión matemática, ¿no? Pero entonces vamos a tratar no representar esto de manera matemática, sino de manera gráfica, a ver qué sucede, ¿sí? Entonces, vamos a partir de lo siguiente, ¿no? Está listo. Aquí voy a dejar una codificación de colores para que nos soportemos en eso, ¿no? Y estos son los datos de interés, ¿no? Y estos son los datos de interés para construir esto. Entonces, ¿a qué me refiero con eso? Vamos a tratar de construir esto, ¿no? Fasorialmente, ¿no? Vamos a tratar de construir esto fasorialmente. O sea, vamos a irnos al plano complejo y representar eso en el plano complejo, ¿no? Donde aquí tenemos la información individual de cada componente del LBK, ¿no? B sub S es igual a B1 más B2. B sub S 10 a 0 grados, B1 7 a teta 1 y 5 a teta 2. Entonces, digamos que esto de acá, recuerden que eso es básicamente eso es una suma de vectores, ¿cierto? Una suma fasorial, si usted lo representa en el plano complejo, es una suma de vectores. Una suma de vectores normal, ¿sí? Una suma de vectores normal. ¿Y usted cómo suma vectores? ¿Usted cómo suma vectores? Recuerden cómo sumamos vectores. Si usted tiene un vector B1, ¿sí? En el cual usted le empieza a representar, o bueno, sí, un vector 1, para que no confundirnos que ese es el mismo B1, ¿no? Un vector 1,
¿Usted dónde ubica el vector U2? ¿Usted listo? Usted ubica el vector U2. El origen del vector U2 es donde finaliza el vector. O sea, recuerden que el vector tiene dos partes, ¿no? Cabeza y cola, ¿no? Cola, la cabeza donde está la punta de la flecha y cola donde no está la punta de la flecha. Entonces, en la cabeza de U1, usted arranca a manejar el vector U2, ¿sí? Como si este fuera su nuevo eje de coordenadas. Luego le extiende la magnitud que él tenga y lo hace girar el ángulo que él tenga, ¿no? Y lo hace girar el ángulo que él tenga, ¿sí? Es como si aquí estuviera un eje de coordenadas. Usted lo hace girar el ángulo que él tenga. Y luego, desde donde inició el primer vector y donde finaliza el otro vector, termina, es la resultante, es la suma, ¿sí? Es la suma de los vectores, ¿no? Eso aquí es la suma del vector U1 más el vector U2. Esa es la resultante, ¿sí? Entonces mire que ese es el método de cabeza-cola, ¿no? Cabeza-cola, ¿sí? Sin embargo, ese problema es un poco diferente. Este problema es un poco diferente, porque es que miren lo siguiente. Miren estos tres datos. ¿Cuál de los tres tengo toda la información suficiente para graficar un vector? ¿Sí? Es decir, ¿qué necesito yo para graficar un vector? Magnitud y el ángulo. Si yo tengo magnitud y un ángulo, lo puedo graficar sin ningún problema, sin ningún lío. ¿Cuál de esos tres vectores tengo la suficiente información para poderlo graficar sin ningún problema, sin ningún lío? BS, B1, B2. BS. BS. Entonces tenemos BS. Entonces, ¿qué hacemos para graficar BS? Usted se viene, arranca en el origen de coordenadas, le da esto, la magnitud, ¿sí? Le da la magnitud. Lo vamos a hacer a escala, ¿no? Si lo están haciendo, háganlo a escala. Es decir, yo por ahora voy a poner aquí simplemente una representación, ¿no? Háganlo a escala. Es decir, que cada cuadrito sea, si es 10 volts, entonces, pues lo que pasa es que aquí mi cuadrito es muy pequeño, ¿no? Pero ya ahorita es para que se den la idea. Cada cuadrito o cada dos cuadritos para mí es una unidad. Tratemos de hacerlo a escala para que el dibujo nos quede, para que la representación fasorial nos quede bien hecha, ¿no? Entonces, si ustedes lo van a hacer, entonces cada cuadrito de su cuaderno hágalo un bol. Entonces necesita 10 cuadritos, ¿no? 10 cuadritos, ¿listo? Aquí no lo hice de esta manera, pero simplemente es porque vamos a empezar así, ¿no? Es para la idea que quiero explicar ahora. Entonces usted arranca, aquí sale el origen de coordenadas, ¿sí? Y usted graficó, ¿ves? Magnitud y fase. Lo que pasa es que la fase está a 0 grados, ¿no? Lo que pasa es que la fase está a 0 grados, entonces por eso aquí arranca en el eje de coordenadas, ¿no? Usted sabe que aquí está el eje real y aquí está el eje imaginario, ¿sí? El eje de coordenadas. Cartesiano. Bueno, cartesiano complejo, ¿no? Y aquí está su eje de coordenadas. Pero la cuestión es que, miren que ese problema es como inverso, ¿no? Ese es el problema inverso. ¿Por qué? Porque miren que a partir de U1 y U2 tengo la resultante, ¿no? Entonces miren que ese es el problema inverso. A partir de la resultante quiero obtener U1 y 2, B1 y B2. ¿Sí ven la diferencia? Miren que aquí en esta suma usted tiene U1 lo conoce bien, U2 lo conoce bien y luego cierra y obtiene la resultante y a partir de la solución de este triángulo obtiene lo que necesita, toda la información de la María, tanto su ángulo como su magnitud. Entonces ahora nuestro problema es inverso. ¿Por qué? Porque usted tiene, ¿sí? Porque ahora usted tiene, ¿cierto? Usted tiene la resultante, entonces a partir de la resultante usted va a construir estos dos, ¿no? Va a construir estos dos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cómo usted hace a partir de la resultante la construcción de estos dos? Entonces, miren que la resultante tiene dos partes, ¿no? Cabeza, cola, ¿no? Cabeza, cola. Vamos a partir desde acá, de la cola, ¿sí? Nosotros vamos a partir desde la cola. Nuestro problema va a partir desde acá, desde la cola, ¿sí? Entonces, usted lo que va a decir lo siguiente. Usted agarra uno de estos dos, y lo arranca en la cola. Vamos a empezar paso a paso. Entonces, lo primero que tiene que hacer es agarrar uno de estos dos. Usted puede o arrancar. Entonces, ahora sí, ahora sí. Usted puede arrancar de la siguiente manera. Me explico. Usted puede. Ahora sí lo voy haciendo más bonito. Eso sí tiene la escala correcta. Usted tiene dos opciones. O usted puede colocar aquí, este punto quiere decir donde va a arrancar a dibujar su vector B1, su vector B2. Entonces usted tiene opción. Usted agarra la cola del vector y o puede arrancar dibujando el vector B1 o puede arrancar dibujando el vector B2. Cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Esto lo que le quiere decir es que usted tiene dos opciones. Usted puede arrancar por este o usted puede arrancar por este. ¿Sí? Usted puede arrancar por este, usted puede arrancar por este. ¿Sí? Entonces, ¿cuál de los dos vamos a agarrar? Entonces, no sé, voy a agarrar el vector azul, ¿no? Entonces, nuestra decisión es que vamos a empezar con este, ¿listo? Vamos a empezar con este, ¿sí? Entonces, la idea es que
Usted agarra uno de los dos, el que usted quiera, el que usted quiera, y lo ubica en la cola. Entonces aquí es donde usted va a empezar a dibujar, ¿no? Donde usted lo va a empezar a dibujar, ¿sí? Donde usted lo va a empezar a dibujar. ¿Listo? ¿Claro para todos? ¿Cómo usted va a graficar B1? Usted ya sabe que lo va a arrancar desde acá. Entonces, dos cosas. Usted lo va a arrancar en ese sentido. Si usted arranca acá, dos cosas. Uno, lo va a arrancar en ese sentido, ¿no? Es decir, que cuando usted dibuja la magnitud, lo va a poner de izquierda a derecha. Y segundo, el giro va a ser en ese sentido, ¿no? Es decir, esto es para formar el ángulo. El giro lo va a hacer en ese sentido. Me explico. Entonces, listo. Usted arranca la magnitud. Uy, perdón. Usted arranca la magnitud de izquierda a derecha. Entonces arranca desde acá. Bueno, no importa, no marca. Y le ponen el valor que es 7, ¿sí? 7. Usted háganlo de escala, ¿no? Que les dé los 7. Pero, listo. Aquí tengo los 7. Ahora la vamos a girar. Pero ¿cuál es el problema? ¿Hasta dónde lo tengo que girar? ¿Sí me entienden? ¿Sí me entienden el problema? ¿Dónde lo freno? ¿Dónde lo tengo que frenar? Eso es aquí donde empieza a aparecer un primer problema, porque listo, usted tiene, la magnitud sabe que es 7, pero teta 1 no se lo están diciendo. Entonces, cuando usted lo va a empezar a girar, no sabe dónde parar, ¿cierto? Usted no sabe dónde parar, ¿por qué? Porque es que el problema suyo es que usted no sabe dónde va a frenar. Usted sabe lo siguiente, ¿no? Usted sabe que primero, lo que decíamos, ¿no? La magnitud, ¿no? De izquierda a derecha. Aquí estaría la magnitud de B1. Y el sentido del giro, ¿sí? Y el sentido del giro en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿sí? O sea, que el giro sea en ese sentido. Pero el problema es que usted no sabe dónde va a parar acá, ¿no? Usted no sabe dónde va a parar acá. Y si se da cuenta, ¿qué estoy formando aquí al hacer girar el vector? ¿Qué estoy formando acá? Cuando se hace girar el vector. ¿Qué estoy formando ahí? Círculo. Una circunferencia, pero sí, lo mismo, ¿sí? Una circunferencia. Entonces, ya lo tengo aquí bien bonito. Entonces, usted lo que va a ver es lo siguiente, ¿sí? Usted lo que va a ver es lo siguiente. Usar una circunferencia, ¿sí? Efectivamente, una circunferencia o un radio de acción. ¿Por qué se llama un radio de acción? Porque mire que todo esto de acá todo esto es las posibles ubicaciones del vector B1. Todo esto son las posibles ubicaciones. ¿Qué es lo que tiene de este círculo? Este círculo tiene un radio, miren, de hasta aquí, ¿no? Todo esto de acá, toda esa distancia del centro aquí, toda esa distancia del centro aquí, toda esa distancia es de radio B1, ¿no? B1. Es decir, que si usted agarra desde aquí hasta acá, ¿sí? Que si usted agarra desde aquí hasta acá, eso siempre le va a medir 7, 7, 7, 7, 7, ¿no? Este es un círculo de diámetro 2 veces de 14 y radio 7, ¿no? Donde el centro miren que el centro de la circunferencia, miren que el centro de la circunferencia, ¿dónde está? El centro de la circunferencia está donde usted arrancó de dibujar el vector, es decir, ¿qué? En la cola en la cola del vector BS, ¿no? En la cola del vector BS, ¿sí? En la cola del vector BS. Entonces, miren que usted tiene un círculo de acción, un radio de acción, porque es que todos estos son los posibles lugares donde puede parar B1. Usted no sabe dónde va a parar. Usted tiene ese radio, ¿no? Usted tiene ese ángulo. Usted tiene ese radio, pero no sabe el ángulo, dónde va a frenar. Entonces, por eso damos un radio de acción, ¿no? Tenemos un radio de acción. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya ubicó B1, ya ubicó B1 acá, ¿no? Ya usted ubicó B1 en la cola. El siguiente lo ubica en la cabeza. ¿Sí? El siguiente lo ubica acá. El B2 lo ubica acá. Y cuando usted va a graficar B2, ¿qué es lo primero que tiene que hacer? El sentido va a ser al contrario, ¿no? El sentido ahora va a ser derecha izquierda, ¿no? De derecha a izquierda. Ojo, el sentido es este. Y el giro va ahora a ser al contrario, de manera horaria. ¿Sí? De manera horaria. El sentido que le hace el ángulo. Es decir, que usted va a agarrar acá. Usted mide acá. ¿Cuánto le da? 5. Listo, mírenlo así. Usted parte de izquierda a derecha, así. No lo haga así. No lo haga así. Hacia el otro lado, ¿no? Ojo, que el que está en la cabeza es en sentido, la extensión del vector en sentido contrario, no en este sentido, ¿sí? Entonces, ojo, esto aquí no, eso sería un error, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Así. Eso es lo correcto, ¿sí? Eso es lo correcto, ¿sí?
Y ya sabrán el por qué, ya sabrán el por qué así. Entonces, listo, usted agarra este vector, ¿sí? Usted agarra este vector de cuántas unidades, de 5, y lo hace girar en ese sentido, ¿no? En ese sentido, ¿sí? Pues tiene sentido que el giro sea al otro lado, ¿no? Porque aquí solo puede girar hacia acá, y pues acá, pues no puede ser, pues hace ese giro hacia acá, ¿no? El giro hacia arriba, el giro hacia arriba, no hacia abajo, ¿no? El giro hacia arriba. La idea es que usted mide esto de manera positiva, usted es hacia arriba, de manera negativa es hacia abajo, ¿no? Entonces arranca ese giro así, ¿sí? ¿Y dónde, hasta dónde? Listo, magnitud 5 y ahora vuelve y juega. ¿Dónde frena este man? ¿Por qué creen que hay un problema acá? Resulta y pasa que listo, B2 yo tengo su magnitud, perfecto. Yo B2 tengo su magnitud. Pero el problema es que yo no sé dónde voy a frenar. ¿Por qué? Porque yo no conozco tetados. Yo no tengo tetados. ¿Sí? Yo no tengo tetados. Entonces, ¿qué creen que voy a ver con B2 ahora? ¿Qué creen que voy a ver de B2? Una intersección. Otro círculo y se me adelantó. Usted lo que ahora es lo siguiente. Bien esa parte, pero lo que quería llegar a lo siguiente. Uy, un momento que se me iba pegando esto. Ahora es lo siguiente. Un momento, que mientras arreglo mejor el dibujo acá. Pero muy bien. Hay una cosa que el compañero se adelantó y está muy bien. Pero entonces a lo que me refiero a lo siguiente. Usted ahora lo que va a ver son dos círculos de acción. ¿Sí? Dos círculos de acción. Donde miren que el círculo de acción de este tiene origen en la cabeza de este vector, ¿no? Es decir, vuelve y juega. Desde aquí hasta acá tengo 5, de aquí hasta acá tengo 5, de aquí hasta acá tengo 5, ¿no? Lo mismo juega, ¿no? De aquí hasta acá tengo 5. Acá tengo 5, acá tengo 5, acá tengo 5. O sea, este radio de 5, ¿sí? Donde el centro de la circunferencia es de donde se arrancó a dibujar el vector, ¿no? De donde se arrancó, de empezó a dibujar el vector, el vector, ¿sí? Entonces, mire que ahora usted tiene, son dos círculos de acción, ¿sí? Ahora usted tiene dos círculos de acción, dos círculos de acción. ¿Qué hubiera sucedido si usted hubiera dibujado lo siguiente? Y estos puntos son bastante importantes, ya lo dijo el compañero. Aquí ahora aparecen dos intersecciones, una acá y otra acá, ¿sí? Una acá y otra acá. Y esas intersecciones me permiten terminar de construir el gráfico. Si yo hubiera hecho el giro para el otro lado, perdón, si yo hubiera hecho el giro para el otro lado, ¿sí? Podrían pasar dos cosas. Primero, que cuando usted haga el giro, usted no encuentra no se le intersecte. Puede ser que en este caso sí dé la intersección, ¿no? Dependiendo del tamaño de los vectores, ¿no? Dependiendo del tamaño de los vectores, ¿sí? Pero mire eso, usted podría tener que cuando usted hace el giro para el otro lado, no se le intersecten, ¿sí? Lo más probable es que no se le intersecten, no se le intersecten. Entonces, por eso el giro va al contrario, ¿no? Porque es que ¿qué indica que usted haga el giro acá, ¿no? ¿Qué indica que usted haga el giro acá? Por decirlo así, ¿qué indica que usted haga el giro acá? Lo que me está diciendo es que ¿sí? Este más este, es como si usted tuviera, mire, cabeza, cola, más este me diera B1, ¿no? Como si este más este me diera B1. Y no es cierto, ¿no? Si usted al hacer el giro de esta manera, ¿no? Si usted lo arranca al sentido contrario, si usted lo arranca al sentido contrario, ¿cierto? Y le hace el giro, o sea, lo hace el sentido contrario, hace el giro, es como si usted estuviera diciendo que BS más B1, BS más B2 me estoy dando B1. Y es al revés, es B1 más B2 me da BS. Entonces, si quiere también véalo así. Usted sabe que el BS es igual al B1 más B2, ¿cierto? Para que de pronto entienda por qué el giro se hace para el otro lado. Entonces, usted dice que entonces, usted puede decir que, por ejemplo, B1 es igual a BS menos B2, ¿sí? Entonces, usted quiere formar B1 a partir de esos dos. Entonces, ¿qué quiere decir un BS? ¿Qué quiere decir este menos B2? Que entonces usted el vector lo tiene ese salto. Recuerden que multiplicar por menos un vector es reflejarlo. Es como si usted estuviera haciendo esto realmente, ¿sí? Usted realmente lo está haciendo al contrario. Pero, pues ya sabemos que este no va a ser el giro porque es que estoy diciendo acá que BS más B1 pues me va a formar BS. No tiene sentido, ¿no? Perdón, BS más B2 me va a formar B1. No, es al contrario, ¿no? Por eso se ponen al contrario para que, porque es que ese es el caso contrario, ¿no? Es que a partir del resultante voy a construir B1 y B2, no de que hemos estudiado, ¿no? Que a partir de los obtengo el resultante. Ustedes ya saben que el giro va al contrario, ¿no? El giro va al contrario. Y ahora obtenemos estos dos puntos de intersección.
Y ahora tenemos estos dos puntos de intersección. Estos dos puntos de intersección son bastante importantes. Porque es que, mire, ahora sí, a partir de estos puntos de intersección, es que usted va a empezar a construir los vectores. Entonces usted arranca desde acá, desde la cola. Y miren, B1 va a arrancar desde la cola hasta la primera intersección. B1 arranca desde la cola, perdón, hasta la primera intersección. Pero resulta y pasa que hay dos intersecciones. Entonces quiere decir que aquí hay una opción para B1 y aquí hay otra opción para B1. Se tiene dos opciones. ¿Sí? Se tiene dos opciones, las cuales pues le dan el mismo ángulo. Es decir, que aquí hay teta 1 y aquí hay teta 1. ¿Sí? Aquí hay teta 1 y aquí hay teta 1. ¿Y dónde arranca el segundo vector? El segundo vector entonces, usted sabe que es cabeza-cola, ¿no? Usted sabe que B1 más B2 me va a formar BS, cabeza-cola. Entonces, donde arranca B1, arranco B2 y lo termino acá, ¿no? ¿Sí? Y lo termino acá. Es decir, desde la intersección hasta acá. De la intersección hasta acá, porque recuerden que es cabeza-cola, donde empieza el 1, arranca el otro. ¿Sí? Empieza el 1, arranca el otro. ¿Cuál hubiera sido el error? Recuerden que el sentido me construye al final el paralelogramo, ¿no? Y miren que aquí yo tengo B2 y B2. Entonces un error hubiera sido haber hecho esto. Poner el B2 aquí, como si las dos flechas se encontraran acá, ¿no? Como si las dos flechas se encontraran ahí. Eso hubiera sido un error, ¿por qué no? Que recuerden que usted va a construir eso a partir de eso y eso. Usted tiene un sentido, ¿no? Si usted pone las dos flechas encontradas es como si los dos sentidos se encontraran. Entonces, como quien dice, aquí estaría viendo la resultante. Entonces, no. Entonces, miren que aquí el sentido le está diciendo hasta dónde haya la resultante, ¿no? Voy aquí, luego me meto por ese camino y me dice la resultante. No al contrario, porque llegaría acá, y aquí no veo la resultante. Entonces, miren que acabo de construir una relación fasorial, ¿no? Aquí yo tengo teta 2 y aquí también tengo teta 2. Entonces, miren que yo acabo de obtener un diagrama fasorial ya de aquí. Ya yo tengo aquí una representación fasorial. Tengo dos representaciones fasoriales posibles. Tengo la de arriba y tengo la de abajo, ¿sí? Tengo la de arriba y tengo la de abajo. La idea es que usted la haga a escala para que ese dibujo se le da bien. Si usted hace los círculos, por ejemplo, se pone a hacer los círculos del mismo tamaño, por ejemplo, puede tener... ¿Cuál es el problema de no hacer esto a escala? ¿Por qué es tan importante hacer esto a escala? Porque puede ser que usted se pone a hacer los círculos del mismo tamaño como por hacerlo a mano y no encuentra intersecto. ¿Pero por qué no va el intersecto? Pues porque mire que está haciendo mal los dibujos, ¿no? Usted está haciendo mal los dibujos, ¿sí? Entonces, pues, hágalo a escala bien bonito para que el dibujo se le vea bien bonito, bien elegante y entienda qué está sucediendo fasorialmente. Y entienda muy bien fasorialmente qué está sucediendo. Entonces, eso es lo que vamos hasta el momento. Entonces, si usted ya quita los círculos de arriba, se da cuenta que acá vamos a obtener los siguientes dos diagramas fasoriales, ¿no? Acá vamos a obtener finalmente los siguientes dos diagramas fasoriales. Recuerden que hay varios tipos de diagramas fasoriales, ¿no? O más bien, el diagrama fasorial le representa lo que usted quiera, ¿no? Ese diagrama fasorial está representando realmente, estos dos de acá, está representando esto, ¿no? Que BS es igual a B1 más B2, ¿no? O que eso de acá, eso que está acá, está representando esta suma, ¿no? Eso que está acá está representando esa suma. Entonces recuerden que una cosa es el diagrama fasorial de tensiones, otra cosa es el diagrama fasorial de corriente, que fueron los primeros que vimos cuando hablamos de análisis senoidal, y ese es el diagrama fasorial de la suma de tensiones, ¿no? De la suma de tensiones, ¿sí? Listo. Entonces miren que tenemos dos triángulos, ¿no? Miren que tenemos dos triángulos, ¿sí? Dos triángulos. Uno, el de arriba y el de abajo. Entonces quiere decir que yo puedo separar el problema en dos triángulos, ¿no? En dos triángulos, ¿sí? Solo puede separar eso en dos diagramitas. El diagrama de arriba, que lo estoy llamando el diagrama número 1, y el diagrama número 2, ¿sí? Y el diagrama número 2. Y cada diagrama implica una solución, ¿sí? Y cada diagrama implica una solución diferente, ¿sí? Mire que cada diagrama implica una solución diferente. Por lo siguiente, ¿no? Y ya el compañero me expolió ahí. Usted dirá, pero miren, aquí, por ejemplo, de ese triángulo ya sabemos que B1 es 7, B2, entonces pongamos los datos por ahí antes que nos olviden. Si vamos poniendo los datos, ¿no? Los datos eran estos. ¿Sí? Entonces, los voy a dejar acá. Pero recuerden que ese triángulo yo tengo ese dato que se llama B1, ese dato que se llama B2 y ese dato que se llama B3. Yo conozco esto. Desde aquí en adelante, ¿cuál era el problema que tenemos que solucionar?
obtener teta 1 y obtener teta 2. ¿Y yo cómo sé que esto es teta 2? ¿Sí? Yo cómo sé que esto era teta 2. Porque miren que ese ángulo de acá, con respecto al origen, arma teta 2 y por alterno interno, esto era teta 2, ¿no? Se me olvidó decirles, ¿no? Aquí sí es claro que la inclinación que va a arrancar desde origen hasta el intersecto la va a armar teta 1. ¿Sí? Y de aquí a acá, aquí interno, es decir, es como si estuviera viendo lo siguiente, ¿no? ¿Usted cómo representa esto? ¿Sí? ¿Usted cómo representa esto? Mire, en el plano cartesiano, para que de pronto me entiendan la idea. Si usted va y representa esto en el plano cartesiano, usted se da cuenta de lo siguiente. B1. B1 está haciendo eso. Es decir, los dos fasores los va a empezar a dibujar en el origen, ¿no? Aquí, ¿cuál tiene? Usted tiene el teta 1 y aquí estaría el B1. Y B2, miren que B2, si usted lo reemplaza en el plano, lo mete en el plano cartesiano, mire que B2 va hacia abajo, ¿sí? Entonces, mire que B2 va hacia abajo, ¿sí? Entonces, miren, aquí subiendo quiere decir que ese sería el fasor. Y esto quiere decir que usted agarra esto y lo desplaza acá en el origen, ¿no? Porque miren que ese punto azul sería el origen de coordenadas, ¿sí? Este punto azul sería el origen de coordenadas. Entonces, es lo mismo que decir que usted traslada esto y lo pasa por acá. Entonces, miren que ese es el diagrama fasorial de las tensiones B1 y B2 y ese es el diagrama fasorial de la suma de las tensiones. Y aquí estaría el teta 2, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué le quiere decir esto? ¿Qué le quiere decir esto? Según este triángulo. Recuerden que un triángulo, la solución de un triángulo le va a botar valores positivos. Si usted saca B1 y B2 y BS, la solución del triángulo le va a botar valores positivos. Teta 1 y teta 2 le va a botar valores positivos. Lo mismo acá, teta 1 y teta 2 le va a botar valores positivos aquí. Porque esa es la solución de un triángulo, valores positivos. Ustedes están midiendo distancias. La distancia es un valor positivo y el ángulo ve como un valor positivo. Pero si usted ve esto aquí en el diagrama fasorial, usted lo que va a decir es lo siguiente, que entonces B1 fasorialmente es un B1 o un ángulo teta 1 y el número que lee acá, no, que me dio 10 grados, 30 grados, usted a la hora de representarlo fasorialmente tiene que tener mucho cuidado, porque eso quiere decir que eso es un B2 en ángulo menos teta 2, ¿no? Entonces, si usted ve que la flecha le va subiendo, es positiva. Si ve que la flecha le va tirando hacia abajo, es negativo. Tengan en cuenta esto, ¿no? Tengan en cuenta esto. Entonces, según el diagrama 2, ¿sí? Entonces, según el diagrama 2, ¿qué está sucediendo? Según el diagrama 2 está sucediendo lo siguiente. Entonces, tengan mucho cuidado con lo siguiente, ¿no? Si ustedes resuelven el triángulo, les dicen, no, teta 1 me dio 10 grados y teta 2 20 grados. Entonces, no vayan a poner fasorialmente aquí B1 a 10 grados y B2 a 20 grados, ¿no? Mire, B1 sí está a 10 grados porque mire que está saliendo positivo, ¿no? De pronto aquí, como no tenemos el eje de coordenadas, de pronto no se ve. Pero miren que el punto acá es el origen de coordenadas, ¿no? Entonces voy a poner aquí, ese es el punto 0, 0. Este es el origen de coordenadas. Entonces miren que acá, si usted traslada esto para acá, es como si lo estuviera viendo negativo, ¿sí? Entonces quiere decir que si aquí le dio, por ejemplo, 20 grados, aquí cuando la ponen fasorialmente es a menos 20. Es a menos 20. Ojo con eso. Ojo con eso. Entonces, B2 le va para arriba. Aquí. B2 le va para arriba. Entonces aquí tiene teta 2. ¿Cierto? Mire que B2 le va para arriba. Es como si usted eso lo trasladara para acá. ¿Sí? Eso se lo traslada para acá. Y lo mismo acá. Eso lo traslada para acá. ¿Sí? Eso lo trae para acá. Y ahora B1. Miren que B1. Ahora le va a hacer esto. Uy, qué pulso tan feo. Bueno, suponiendo que me quedó bien. Y ahora B1 le hace esto. Y aquí tiene teta 1. ¿Y eso qué quiere decir? Que ahora B1 fasorialmente es igual al B1 un ángulo menos teta 1. Si aquí la solución le doy 10 grados, aquí ponga menos 10. ¿Listo? Y si B2, entonces si esto le llegó a dar 20 grados, entonces usted pone aquí B2 y el ángulo ponga lo positivo. Aquí coloque los 20 grados. Teta 2. Entonces miren que a eso me refería, que hay dos soluciones, ¿no? Que hay dos soluciones. Hay dos soluciones. Está la solución 1 y está la solución 2. La cuestión es, ¿cuál de las dos soluciones es correcta? ¿Será que las dos soluciones son correctas? Yo cómo sé si la solución 1 o la solución 2 es correcta, ¿no? Yo cómo sé si la solución 1 o la solución 2 es correcta. Entonces digamos que hasta aquí solo trabajé el LDK, ¿sí? Entonces, para usted corroborar que la solución es correcta, usted tiene que mirar el problema, qué datos le están dando en el problema que usted de pronto no está teniendo en cuenta, ¿no? Usted mira el problema y analiza un momentico el problema y mira cuál solución la puede descartar. ¿Todo hasta el momento ha sido claro? Usted puede comprar esto de dos maneras y casi que instantáneo. Entonces, por ejemplo, una forma es, no quiere decir, ¿sí? No quiere decir
que porque usted hizo un diagrama fasorial de solo tensiones, usted no puede meter aquí una corriente. Usted puede meter en el diagrama fasorial lo que usted quiera, lo que usted necesite. ¿A qué me refiero yo? Miren que aquí usted hizo una suma de B1 y B2, ¿sí? Se hizo una suma de B1 y B2, B1 y B2 y BS. Aquí solo tiene tensiones, pero ¿será que yo solo, si yo dibujo tensiones, solo tengo que poner tensiones? No, usted puede agregar en el diagrama fasorial lo que usted quiera. Y, por ejemplo, usted puede graficar ese diagrama, esta corriente de acá, ¿no? Esa corriente de acá para que, ¿qué? Para que de pronto usted termine de resolver el problema, ¿no? Para que usted termine de resolver el problema. Y usted lo puede meter aquí o acá. Usted puede meter y ese en este diagrama, que es la suma, o en el diagrama de acá, que es la como cada uno individual. ¿Cómo se ve cada uno individual? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, pongámoslo acá. Pongámoslo acá. Ustedes recuerden que ese es el azul es el origen de coordenadas, ¿no? El azul es el origen de coordenadas. ¿Sí? Yo voy a arrancar a dibujar y ese en el origen de coordenadas. Entonces, y ese dice que es magnitud 2 y ángulo 0 grados. ¿Sí? Es magnitud 2 y ángulo 0 grados. Simplemente lo que estoy haciendo es esto. ¿Sí? Estoy colocando y ese acá. Magnitud 2, pues no me quedó tan en escala. Yo sé que aquí está y ese. Y lo mismo aquí arriba, ¿no? Aquí arranca el origen de coordenada, ¿no? 0,0. Vuelve y juega, ¿no? Entonces ya arranco con IS. Magnitud. Y pues, y el ángulo, y es, ¿sí? 0 grados. 0 grados. 0 grados. Y si usted lo pone acá, solamente lo va a poner acá. Si usted lo pone acá, usted va a ver la misma información. Miren, usted va a ver lo mismo de la siguiente manera. Usted va a ver lo mismo de la siguiente manera. Por ejemplo, B1, ¿cómo está con respecto a B? Miremos con solamente B1 totalmente diferente. Es lo mismo, ¿no? En el caso número 1, ¿no? En el caso número 1. B1, ¿cómo está con respecto a IS? B1, ¿cómo está con respecto a IS? B1 adelanta a IS. ¿Sí? B1 adelanta a IS, un ángulo θ1. Y en el caso número 2, B1 está atrasado con respecto a IS, ¿no? Porque recuerden el giro de los fasores, ¿no? El giro de los fasores es este, en sentido omega. ¿Listo? En este caso, el señor B1, en el caso número 2, B1 atrasa a IS. B1 atrasa a IS. ¿Y esto a mí de qué me sirve? Listo, yo sé que adelante y atrás. Esa información importante, ¿qué me quiere decir a mí? Entonces revisemos el circuito. De pronto no lo tenemos en cuenta el circuito. Y en el circuito nos vamos a dar cuenta de lo siguiente. B1 es la tensión de Z1 y Z1 es inductivo. B2 es la tensión de... B2 es la tensión de ¿quién? De Z2 y Z2 es capacitivo. Y miren que lo mismo pasa acá, ¿no? Miren, si lo pongo acá, también lo veo acá, ¿no? Miren que B1 adelanta a IS o a su misma vez IS adelanta a B2. Miren el orden, ¿no? Acá lo mismo. Si yo pongo aquí la corriente en el origen, estaría diciendo que B2 adelanta a IS y que B1 adelanta atrás a IS, ¿sí? Con estos dos es suficiente. Solamente parémonos en Z1 y recordemos lo siguiente. Z1 es RL. ¿Cómo está la corriente con respecto a la tensión? ¿Cómo es la corriente con respecto a la tensión en un circuito RL? ¿La corriente está adelantada o está atrasada? En un circuito RL, ¿cómo está la corriente con respecto a la tensión? Atrasada. Atrasada. ¿Qué ángulo? Pues lo que sea. En el inductivo puro sí puedo decir 90 grados, ¿sí? Ustedes miren que esa palabra es clave. Ustedes miren que esa palabra es clave. Entonces, como Z1 SRL quiere decir que la corriente está atrasada con respecto a eso. Según la primera, el primer diagrama confirma la teoría. Está de acuerdo con esta teoría. Pero la segunda la está contradiciendo. Entonces quiere decir que, conclusión, ese diagrama fasorial es correcto y ese diagrama fasorial no es correcto. Ese diagrama fasorial, ese sí me da la solución correcta y este me estaría diciendo mentiras. Y hay otra forma más fácil de comprobarlo. Recuerden que en el planteamiento nos salió que Z1 iba a ser igual a un Z1, ángulo θ1, la otra forma de comprobarlo, y Z2 nos está dando que era Z2, un ángulo θ2. Como sé que Z1 es inductivo, θ1 tiene que ser positivo. Y como Z2 es inductivo, yo tengo que esperar que θ2 sea negativo. Entonces, según esto, según este triángulo, θ1 es positivo
perfectamente y θ2 es negativo. Según esta solución, θ2 es positivo y θ1 es negativo. Estaría contradiciendo esto, ¿sí? Entonces, miren que hay dos formas de comprobar cuál de las dos soluciones es correcta. ¿Cuál de las dos soluciones es correcta? Entonces, miren que al final esta es la correcta y esta es la incorrecta. Entonces, el diagrama que nos va a permitir a terminar de solucionar el problema es este que está acá. El diagrama que nos va a permitir solucionar el problema es ese que está acá. Entonces, como ya sabemos que ese diagrama fasorial al final nosotros fue un triángulo. Entonces, lo que tengo que solucionar es un triángulo. Tengo que solucionar es un triángulo. Eso es todo lo que tengo que hacer. Del cual de la solución del triángulo que me interesa, θ1 y θ2. ¿Sí? θ1 y θ2. Entonces, el problema es básicamente un triángulo que tiene el lado 7 aquí, ese pedacito que vale 5 y ese pedacito que vale 10. Y usted para solucionar un triángulo tiene tres formas. La primera es que usted venga y aplique cosas como esto. Se aplique cosas como esto. Ley del seno. ¿Sí? ¿Sí? Ley del seno. Por ejemplo. Que le dice que usted tiene un lado es igual al seno de θA. ¿Sí? B va a ser igual al seno de θB. Y C es igual al seno de θC. Donde quién es cada uno de ellos. Va a tratar de que ese triángulo, es que aquí me quedó equilátero. Aquí me quedó equilátero. ¿Sí? Pero no necesariamente tiene que ser equilátero. Pues puede ser equilátero, pero no necesariamente tiene que ser equilátero, ¿no? Donde si este es A, este es B y este es C, este es el θA. Este es el θB, o sea, el contrario, ¿no? Este es el θB y el contrario este es el θC. ¿Listo? ¿Listo? Pero el problema es que aquí yo no puedo aplicar ley del seno porque pues el ley del seno es como, el ley del seno aplica para usted calcular un ángulo a partir de que usted en la ley del seno debe conocer algún ángulo. Por ejemplo, si usted aquí aplica ley del seno, tendría 5 a θ1 a 7 a θ2 como 10 a este ángulo, ¿sí? Es decir, en esta ecuación A, B y C son conocidos, pero los θ no son conocidos. Entonces digamos que aplicar ley del seno aquí no me sirve. Y también está la ley del coseno, ¿no? Y también está la ley del coseno. La ley del coseno, ¿qué le dice usted? Solamente lo va a hacer con θ1. Si tiene que calcular el θ1, ¿qué tiene que hacer? Si usted tiene que calcular el θ1, ¿qué quiere hacer? Y lo va a hacer para este ejemplo. Señor. Ahí nos sale más fácil, por lo menos, digamos que desde la coordenada 0,0 hasta por el eje BS, por BS. Hasta donde llega ese punto, pero por BS, pues formar un triángulo rectángulo, ¿sí? Son muchas formas, o sea, de aquí en adelante. Sí, se entiende. Sí, yo no entiendo qué me quiere decir. Eso es otra alternativa. Si usted quiere partir esto en dos triángulos, hacerlo rectángulo, lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer, ¿sí? Lo puede hacer. El problema es que cuando usted lo pone aquí, usted no sabe este pedacito cuánto es acá, cuánto es, bueno, sí ya sabe que aquí es 7, hasta aquí, pero usted no sabe cuánto es esta altura ni cuánto es ese pedacito, ¿no? Pero digamos que son alternativas, ¿no? Son alternativas. Entonces simplemente le estoy colocando algunas. Por ejemplo, si usted quiere aplicar ley del coseno, la ley del coseno, si usted tiene todos los lados los conoce, usted puede calcular los ángulos. La ley del coseno le permite, si usted tiene todos los ángulos, perdón, si usted tiene todos los lados, puede conocer los ángulos. Por ejemplo, θ1, ¿cómo lo conocería? Entonces la ley del coseno le dice lo siguiente. El contrario de θ1 es B2, ¿no? El contrario de θ1 es B2. Entonces arranca con eso. B2 al cuadrado va a ser igual a la suma a los que lo forman, B1 y BS, ¿no? Entonces quiere decir B1 al cuadrado más BS al cuadrado menos 2 veces el producto de los que lo forman, B1 por B2, ¿sí? B1 por B2 por el coseno de teta, por el coseno de θ1. Lo pueden decir. Por el coseno de θ1. Y aquí miren que lo obtiene. Entonces, esa es la ley del coseno, ¿no? Esa es la ley del coseno. Para este lado. Entonces, para este lado, usted vuelve y lo aplica. Entonces, ¿cómo es la ley del coseno? Necesita este ángulo, entonces, arranca. Va a arrancar con el cuadrado del contrario, ¿no? El opuesto. Luego va a sumar los que lo forman, como entonces B1 y BS.
o los otros, los que no, los que hacen falta. Entonces, B1 al cuadrado más BC al cuadrado menos 2 veces los que lo forman por el coseno de teta 1. ¿Sí? Esa es una opción de resolver el triángulo. Esa es una opción de resolver el triángulo. Es decir, aplique ley de seno, ley de coseno y resuelva. Opción número 1. Si ustedes la quieren utilizar, lo pueden utilizar. Entonces, miren que gracias a una herramienta, de pronto pueden haber aplicaciones de teléfono. Si usted no quiere buscar en internet, supondré que habrán muchas. Miren que gracias a una herramienta pude calcular esto. Donde los ángulos que me importan, según este problema, es el alfa porque es el teta 1 para nosotros. ¿Cierto? Es el teta 1. El alfa para nosotros es el teta 1. Y el beta es el teta 2 para nosotros. Miren, la solución siempre es un valor positivo. Siempre son valores positivos. Entonces ya solucionamos el triángulo y ahora sí, ¿quién es B1? Ahora sí, ¿quién es B1 fasorialmente? Pues B1 va a ser igual a 7, a un ángulo teta 1 y ese ángulo nos dio 27.66 grados. B. Y B2, el fasor B2, ¿cuánto nos dio? B2, entonces va a ser igual a 5, a un ángulo, aquí dice beta 40, pero ojo que ese señor es negativo, menos 40,54 grados volts. Listo, pues aquí obtuvimos simplemente para representar los fasores B1 y B2, ¿no? Ahí simplemente representamos los fasores B1 y B2, ¿sí? Los representamos. Pero entonces, solucionemos el problema, ahora sí. Z1, ¿cuánto nos está dando entonces? Z1, pues finalmente nos está dando 3.1, solamente me hacía falta el ángulo, a 27.66, mientras tanto alguien me lo va pasando esto a cartesiano, y Z2, pues me estaría dando 2,5 a un ángulo de menos 40,54 ohms, y terminamos de resolver el problema. Por favor, pársenme eso a cartesiano. Entonces al final, miren, esto es como si yo representara el circuito de esa manera. Aquí yo tengo una resistencia, un inductor, una resistencia y un condensador. Simplemente estoy desagregando quién es Z1 y Z2, ¿sí? Bueno, aquí estaría el fasor BS, donde esa resistencia tendría un valor de 3,1 ohm. Eso sería una reactancia inductiva de 1,6 ohm. Eso vale 1,9 ohms. Y eso vale menos J, 1,6 ohms. Pero miren esto, voy a sumar las impedancias. La Z que ve la fuente, ¿no? La Z que ve la fuente, es decir, la suma de la impedancia. Y mire que es 3,1 más 1,9, estoy sumando los reales, más J 1,6, menos J 1,6. Entonces el Z de la fuente me está dando 5, ¿no? 5 ohms. Y tiene sentido que, entonces quiere decir que al final, yo esto lo puedo replantear como esto, ¿no? Entonces quiere decir que la fuente estaría viendo pues una resistencia. ¿Y eso tiene sentido? Pues claro que sí, porque es que el problema al comienzo me dijo que la tensión BS es, recordemos los datos del problema, BS es igual pues a 10 a 0 grados y ese creo que nos había dado que era 2 a 0 grados, ¿cierto? ¿Qué podemos ver de la tensión y la corriente? ¿Cómo está la tensión y la corriente de la fuente? En fase. En fase. Entonces, al estar en fase, quiere decir que la fuente debería estar viendo, la fuente estaría viendo una resistencia. Efectivamente, mire que todo esto se nos cumplió, ¿sí? La fuente estaría viendo una resistencia, ¿sí? Entonces, esto quiere decir que al final yo debería haber una resistencia. Efectivamente, ahí lo estaba viendo. Es decir, si yo arrancaba a construir, no con, recuerden que aquí yo arranqué con B1, ¿no? Pero ¿qué pasa si hubiera arrancado con B2? Pues no lo voy a hacer todo paso a paso, simplemente voy a ilustrar el resultado final, ¿no? Pero al final usted vería lo siguiente, ¿sí? Ustedes ya lo pueden hacer, ¿sí? Ya es exactamente lo mismo que acabamos de hacer, sino que al final usted vería el siguiente resultado, ¿sí? Sería el siguiente resultado, ¿sí? Sería eso que está acá, ¿cierto? Entonces mire que ahora se les va a formar de esa manera el triángulo, ¿sí? Es decir, ese sería el diagrama fasorial que usted está formando, ¿sí? Si usted hace el paso a paso y al final la solución, o sea, el diagrama fasorial que la va a botar es este,
¿sí? El diagrama fasorial que ustedes van a obtener es este, ¿cierto? Este que está acá, ¿sí? Y que usted al final lo separa en dos diagramas, ¿no? Usted al final lo separa en dos diagramas. El diagrama de arriba, ¿cierto? Y el diagrama de abajo. ¿Listo? Pero pues, se van a dar cuenta de lo siguiente. Listo. Eso si usted hace todo el paso a paso, si usted ha arrancado con el vector B2, B2 lo arranca aquí en la cola y el otro en la cabeza, bla, todo lo que acabamos de decir, ¿no? Usted al final tendrá estos diagramas fasoriales. Pero miren este diagrama fasorial. Solamente miremos este de acá. Aquí le estaría diciendo que el B2 sería un B2, un ángulo tetador, rápidamente, ¿sí? Y aquí le estaría diciendo que el B2 sería un B2, un ángulo menos tetador, si usted lo expresa fasorialmente. Y pues aquí el B1, pues sería el B1, ángulo menos θ1 porque va hacia abajo, ¿sí lo ven? Y ese, ¿por qué menos? Porque recuerden, si tira hacia abajo, negativo. Si tira hacia arriba es positivo. Este está tirando hacia arriba. Y miren que B1 es B1 ángulo θ1. Entonces miren que exactamente son las mismas soluciones que ya teníamos anteriormente, ¿sí? Las mismas soluciones. Entonces digamos que al hacerlo al otro lado va a volver a ver las mismas, las soluciones anteriores, ¿no? Entonces digamos que no es que tenga 4 soluciones. Si lo hago por acá, entonces ahora me da 2 soluciones nuevas. No es que le den 2 soluciones nuevas, simplemente que se le están repitiendo, ¿sí? Los diagramas son un poquito diferentes, ¿no? Porque miren que aquí los 2 diagramas arrancaron con azul, pero es básicamente lo mismo. Es básicamente lo mismo. Básicamente lo mismo. El orden de los sumandos no altera el resultado, ¿no? Fasorialmente hablando. Si usted si usted pone primero el vector 1, luego el vector 2, es lo mismo que usted arranque con el vector 1 y luego el 2. O sea, si usted arrancó con 1 y luego sigue con el 2, lo mismo que hubiera hecho 2 con el 1. Entonces digamos que aquí no le tendría que dar 2 soluciones totalmente nuevas. Les tienen que dar la misma, simplemente que el orden de los sumandos no altera el resultado. Y pues, si usted coloca aquí la corriente IS, ¿sí? Si usted ahí coloca la corriente IS, por ejemplo acá, y aquí se coloca también la corriente IS, como forma de revisión de qué solución es correcta. Entonces recuerden que Z2 era capacitivo, ¿sí? Z2 es capacitivo. En un capacitivo la corriente adelanta la tensión. Aquí la tensión adelanta la corriente. Entonces quiere decir que este señor no es. Y aquí la corriente adelanta la tensión. Entonces sí es. Entonces ese hubiera sido el diagrama correcto. Ese hubiera sido el diagrama correcto. Pero va a botar exactamente la misma solución de ahorita. Entonces no quiere decir que usted tenga 4 soluciones. No, no tiene 4 soluciones. Simplemente son las mismas 2 anteriores vistas de otra manera, ¿sí? Visto de otra manera. Simplemente usted cambia el orden de la suma, pero las soluciones van a ser las mismas. Y usted va a terminar descartando una de las soluciones. Entonces, el caso número 2 es el siguiente ejemplo. El mismo circuito, lo mismo ahorita. Y estos son los datos del problema. BS es igual a 10 a 0 grados. B1 es igual a una magnitud que yo no conozco, un ángulo de 60 grados. B2 es una magnitud que no conozco, a un ángulo de 60 grados. Y ese es 2 a 0 grados de nuevo. Z1 sigue siendo carácter inductivo y Z2 sigue siendo carácter capacitivo. Entonces, nuestro problema sigue siendo calcular, ¿sí? Sigue siendo calcular Z1 y Z2, ¿no? Z1 y Z2. Ese sería el planteamiento, ¿no? ¿Sí? Tal cual como el primero. Es el mismo planteamiento del anterior, ¿no? Es el mismo planteamiento del anterior, solamente que la cosa va a ser así. Es el mismo planteamiento del anterior. Entonces, ¿la cosa cómo es? Para hallar Z1 y Z2 vamos a aplicar ley de Ohm compleja, ¿no? Ley de Ohm compleja. Entonces Z1 va a ser igual a B1 sobre IS, ¿no? A B1 sobre IS, ley de Ohm compleja. Y Z2 lo mismo, ¿no? B2 sobre ZS, ¿no? Recuerden que B igual a I por Z. Y ahí despejamos Z. ¿Sí? B igual a I por Z. Simplemente lo que estoy haciendo es el despeje, ¿sí? ¿Dónde entonces el fasor B1 que tengo? No tengo su magnitud, pero tengo su fase. Y ese lo tengo completo, ¿no? 2 a 0 grados. ¿Sí? 2 a 0 grados. Z1 un ángulo de 60 grados. ¿Sí? Z1 un ángulo de 60 grados. Y Z2, ¿qué tengo? B2 sobre IS, ¿no? B2 sobre IS, donde el fasor B2 lo conozco a menos 60 grados. Solamente conozco el ángulo, la magnitud yo no la conozco, porque el problema me está diciendo que las magnitudes no las conozco. Sobre 2. Entonces, al final, ¿qué me va a quedar? Aquí me va a quedar un número que no conozco porque sería B1 sobre, Z1 es B1 sobre 2 y Z2 pues sería B2 sobre 2
y los ángulos los conozco. Entonces mi problema radica que para solucionar quién es Z1 y quién es Z2, para obtener Z1 y Z2, debo conocer las magnitudes B1 y debo conocer las magnitudes B2, ¿no? Yo debo conocer B1 y B2, ¿sí? Yo debo conocer estos dos, ¿sí? Por lo cual, ¿sí? Por lo cual, ¿qué tendría que hacer yo acá? Entonces vuelvo y juego. Hago el mismo planteamiento ahorita. Yo hago el mismo LBK, ¿sí? ¿Dónde es el LBK que me está diciendo? Pues que BS pues va a ser igual pues a B1 más B2, ¿no? A B1 más B2, ¿sí? B1 más B2. Que esto implica fasorialmente, o sea, lo de componer 10 a 0 grados, tenemos que decir 10. Eso sería B1 a 60 grados más B2 a menos 60. Y si yo empiezo esto a separarlo, ¿no? Si yo empiezo a separar esto, ¿sí? Si yo empiezo esto a separarlo, me daría pues 10 es igual B1 coseno de 60 más J B1 seno de 60, perdón, seno de 60 más B1 coseno de menos, perdón, más B2 coseno de menos 60, bueno, más J B2 seno de menos 60. Y vuelve y juega. Yo voy a agrupar lo que son reales, lo que estoy aquí subrayando en morado, con reales, y luego los amarillos, que son los imaginarios, con imaginarios. ¿Sí? Imaginarios con imaginarios. Miren que coseno de 60, seno de 60, coseno de menos 60 y seno de menos 60 son números. Son números, ¿sí? Esos son números a la larga, ¿sí? Esos son números. Por lo cual, si yo, por ejemplo, tengo la ecuación real, 10 va a ser igual a ¿quién? B1 coseno de 60. Coseno de 60 es un medio, entonces 0,5 B1. Y el coseno de 60 es el mismo coseno de menos 60, entonces más 0,5 B2 tendría la primera ecuación. Segunda ecuación, la de los ¿qué? La de los senos, ¿sí? La de los senos. Entonces, la parte imaginaria, entonces 0 va a ser igual. Entonces sería seno de 60, eso creo que es raíz de 3 sobre 2, aquí tendríamos raíz de 3 sobre 2 B1, y tendría el seno menos 60, ¿no? El seno menos 60, creo que el seno menos 60 debería ser negativo, ¿no? Menos raíz de 3 sobre 2 B2. Y listo. De aquí, de ese sistema de ecuaciones, yo podría obtener la solución. ¿Sí? Yo de aquí podría obtener la solución. Pero miren esto. Este sistema de ecuaciones se puede solucionar fácilmente o no. Entonces, recuerden que la primera ecuación nació de la parte de los reales y la segunda ecuación nació de los imaginarios. Pero que ese sistema de ecuaciones es lineal. Entonces la solución de esto, pues sencillo, ¿no? Pues usted la mete en la calculadora y salió. Pero ahora vamos a hacer esto de manera fasorial, simplemente para que miremos a ver qué pasa, ¿sí? De manera fasorial. ¿Sí? Miremos esto de manera fasorial. Entonces, para mirar eso de manera fasorial, ustedes recuerden que lo que vamos a representar es lo siguiente, ¿no? Vamos a representar es la suma. B es igual a B1 más B2, donde nuestros datos son los siguientes. Donde nuestros datos de inicio son los siguientes. ¿Sí? Esos van a ser nuestros datos de partida. ¿Sí? Entonces, el mismo problema ahorita. ¿Por qué? ¿Cuál de los tres, si usted quiere representar esta suma, ¿no? Usted quiere representar esta suma, ¿no? Recuerden la suma, cabeza, cola. Y que eso se hace usualmente cuando se conoce esta información de 1 y B2, B1 y B2. Pero ahora entonces, miremos lo siguiente. ¿Quién de los tres puedo graficar sin ningún problema, sin ningún lío? ¿Sí? BS. BS, ¿sí o no? ¿Por qué? Tengo magnitud y tengo fase, ¿sí o no? Tengo magnitud y tengo fase, ¿sí? Y acá, ese punto acá es el origen de coordenadas, ¿sí? El origen de coordenadas del plano imaginario, ¿sí? Del plano complejo, ¿sí? El plano complejo, no imaginario. Listo. Entonces vuelve y juega, que es el mismo problema. ¿Por qué? Porque es que usted, a partir del resultante, va a obtener B1 y va a obtener B2, ¿no? A partir del resultante, usted va a obtener B1 y usted va a obtener B2. ¿Y ese cómo va a ser, no? ¿Y ese cómo va a ser? ¿Sí? Ese es más sencillo, ¿sí? Ese es más sencillo. Entonces, vuelve y juega. Agarra uno de los dos, ¿sí? Agarra uno de los dos, ¿sí? Agarra uno de los dos. B1.
La arranca acá, ¿sí o no? La misma filosofía de ahorita, es la misma filosofía. Y acá va a empezar a graficar B1, ¿sí? B1 tiene, y no, qué bonito. B1 tiene, usted recuerde, ¿no? El sentido del B1, ¿sí? El sentido del B1 es, si usted arranca acá, ¿no? Si usted el que arranca aquí va en ese sentido, ¿no? Recuerde. Y el otro que usted vaya a colocar acá va en ese sentido, ¿listo? Va en ese sentido. Entonces, usted agarra acá. Uy, este dibujo ya me está sacando. Bueno, ahorita lo macheteamos bien. Usted arranca acá, le hace el giro. Usted tiene el giro, ¿no? Usted tiene el giro. Usted sabe hasta dónde va a girar, 60 grados. Pero ¿hasta dónde va esto? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde va? Usted puede dejar esto fijo, en un ángulo fijo. ¿Por qué? Porque el ángulo lo conoce. Del B1 conoce el ángulo, pero usted la magnitud no la tiene. Entonces usted no sabe hasta dónde ese man le va a parar, ¿sí? Hasta dónde se le va a quedar quieto, no sabe. ¿Por qué? Porque usted puede dejar esta posición fija siempre, pero para dónde le va a crecer no lo sabe. Entonces, ¿usted qué va a tener ahí? Voy a tratar de que esto me quede más o menos ahí, decente. Bueno, ahí digamos que quedaría más decentico. ¿Cuál es la cosa acá? Que cuando usted no conoce, ¿sí? Cuando usted no conoce la magnitud, pero sí conoce la fase, mire, porque usted ya puede poner aquí que esos son 60 grados y que quede bonito, ¿no? Y que quede bien escaladito y todo eso bien chévere. Y mire que usted tiene aquí, eso le llamamos una línea de acción. ¿Por qué se le dice? Bueno, yo le suelo llamar línea de acción. ¿Por qué? Porque es que tiene todo esto posible. Hasta usted puede seguir aquí y seguirle teniendo todo lo que usted quiera, ¿no? Usted tiene todo lo que usted quiera. Todo, usted tiene toda esta posible solución de B1. Todo esto puede ser aquí o puede ser aquí. Yo puedo parar aquí el B1, puedo pararlo aquí, puedo pararlo aquí. No sé dónde va a parar, ¿no? Todo esto es posible, ¿no? Es decir, que usted puede decir que aquí puede ir el B1 o acá, o puede decir que va hasta acá, hasta acá. Yo no sé hasta dónde va a parar, ¿no? Yo no sé hasta dónde va a parar, ¿sí? Que miren que esto es, se extiende infinito, ¿no? Se extiende eso infinito, ¿sí? B2, ¿qué va a hacer? Lo pone en el otro lado, ¿sí? Lo pone en el otro lado y vuelve y juega, ¿no? Magnitud. Usted pondría la magnitud y el ángulo de giro. Miren, el ángulo de giro, en este caso, tengan cuidado con lo siguiente. En este caso, tengan cuidado. Miren que el B2 es un B2 a menos 60. Pero el giro, lo vamos a asumir, el giro que usted haya en los factores, si usted da positivo o negativo, usted simplemente hace el giro con respecto a este ángulo. Es decir, que el giro son 60 grados. O sea, no le importa si es positivo o negativo, usted va a hacer el giro de menos 60 grados. O sea, si usted ve un menos ahí, ¿qué le está indicando? El menos no vaya a hacer el giro hacia abajo. No importa, si usted ve un positivo o un negativo, usted siempre hace el giro como si estuviera viendo lo positivo. Es decir, si ahí dice menos 60, el giro son 60 grados. No le importa si es más o menos. Usted simplemente haga el giro a 60 grados, ¿sí? Porque si usted lo pone a menos 60, el problema es que no se le intersecta. Y el intersecto es lo que a nosotros nos interesa, ¿sí? El intersecto es lo que a nosotros nos importa. Entonces, no importa que sea menos 60 o 60, usted póngalo, el giro, se ponga el giro normalito. Haga de cuenta que son solo 60 grados lo que quiere girar esto, ¿sí? No lo ponga negativo porque, vuelvo y insisto, no le va a encontrar el intersecto es lo que a nosotros nos importa. Entonces, listo, menos 60, bueno, voy a girar los 60 grados. Y la cuestión del millón es, ¿dónde freno yo B2? ¿Hasta dónde yo freno B2? No lo sé. Esto puede seguir y seguir y seguir. Aquí lo mismo, ¿no? Esto puede seguir y seguir y seguir y seguir. Porque es que yo no sé hasta dónde va a frenar, ¿no? Porque no conozco la magnitud. Pero yo sé que este giro, eso aquí son 60 grados. Esos son 60 grados. Ahora sí, lo siguiente es que usted tiene ahora el intersecto, ¿no? Ahora lo siguiente es que usted tiene el intersecto. ¿Y el intersecto qué le dice usted? El intersecto qué le dice usted? Le dice lo siguiente, ¿no? Le dice lo siguiente. Usted tiene ahí el intersecto, ¿sí? Creo que por acá. Usted tiene aquí el intersecto. Entonces, usted arranca desde acá, ¿no? Usted arranca desde acá, ¿sí? Usted arranca desde acá, ¿sí? El primero lo va a dibujar desde el inicio hasta el intersecto, ¿no?
Y aquí tendría B1. Pero no conoce, y usted conoce que ese es el ángulo de 60 grados, ¿no? Y desde donde empieza el uno, termina el otro, ¿no? Donde termina el uno, empieza el otro, ¿no? De aquí arranco B2 y aquí tengo la resultante. Y ese valor B2. Y eso sería 60 grados, ¿sí? 60 grados. 60 grados. Entonces miren que acabo de obtener ese es el diagrama fasorial que yo tengo acá, ¿no? Ese es el diagrama fasorial que yo tengo acá. Y ese diagrama fasorial, ¿qué me implica? Cuando yo llegue a solucionar el triángulo, entonces miren, B1, pues efectivamente va a ser igual a un B1 y está haciendo hacia arriba, ¿no? Entonces miren que eso simplemente es una flecha, ¿no? Entonces miren que siempre ese es en el sentido de la flecha, ¿no? Cabeza, cola, cabeza, cola. Usted no puede tener las dos flechas encontradas porque quiere decir que el resultante estaría acá. No tiene sentido, ¿no? Entonces, ojo que aquí esta flecha, estas puntas, realmente ni usted aquí, no, para que no nos confundamos, no colocan la flecha, colocan una línea así que se extienda, ¿no? Una línea que se extienda, ¿sí? Una línea que se extiende, para que de pronto no vaya a tener confusión con esto, ¿no? Entonces miren que, y para que el dibujo sea más bonito, más realista, ¿sí? Para que el dibujo sea más bonito y más realista, es como si estuviera viendo realmente eso así. Una línea proyectada, ¿sí? Una línea que se proyecta. Para que usted no se confunda. Vea esto como una línea proyectada. Para que de pronto usted no se confunda y no coloque la flecha aquí, para que usted de pronto no se confunda que las dos flechas tienen que cruzar acá. No, las dos flechas no se tienen que cruzar acá, ¿no? Entonces, donde arranca uno es el punto intersecto y del punto intersecto finaliza el otro. Entonces ya sabe que listo, como está para arriba, el ángulo sería 60 grados y el B2 sería una magnitud de B2 y como va hacia abajo sería menos 60. A menos 60, ¿sí? A menos 60. Y aquí lo que nos queda ahora es solucionar este triángulo y obtener los parámetros B1 y B2 para calcular las impedancias. Lo que procede ahora es solucionar. Ya sabemos que para obtener Z1 y Z2 necesitamos B1 y B2. Ahora vamos a solucionar el triángulo. ¿Cómo lo solucionamos? De muchas maneras, ¿no? Pues utilizamos ley de seno de cosenos. Que si usted hace esto a escala y llega a medir con la reglita esto, cuánto le da la distancia, le bota la solución, pero pues eso no es una solución de ingeniería, eso es ser un puerco. No hagan eso. O darse cuenta que este triángulo se solucionó solito. ¿Cómo así? La suma de los ángulos de un triángulo tiene que darme 180. 60 y 60 son 120. ¿Cuánto me falta para 180? 60 grados. Si un triángulo tiene todos los lados, todos los ángulos son iguales, quiere decir que es un triángulo equilátero. Entonces, palabra más, palabra menos, eso lo que me está diciendo es que B1 es igual a B2 es igual a BS. Entonces es igual a 10. Listo, se solucionó solito. No tuvimos ni que... Miren que esto se hubiera hecho un ratico mientras usted lo mete en la calculadora y esto ni siquiera tuvimos que hacer ni tanto esfuerzo. Miren que él se solucionó solito. ¿Sí? Él se solucionó solito. Bueno, pues para este caso en particular, ¿no? Dio la casualidad. Entonces, ¿cuánto vale Z1? Entonces Z1 pues va a ser igual. Aquí me hacía falta 10, entonces sería 10 sobre 2, ¿sí? A 60 grados, ¿cierto? Entonces lo mismo que decir 5 a 60 grados. Si quiere alguien lo vaya descomponiendo. Y Z2, ¿cuánto era? B2 que me hacía falta, que es 10 sobre 2, pero ahora menos 60. Y esto, lo mismo que decir 5A menos 60. 5A menos 60. Entonces descompongan eso un momentico, ¿cuánto les da eso? Entonces, como así, 5 coseno de 60, ¿cuánto es? 5, bueno, coseno de 60 un medio, entonces esto quiere decir que esto es 2.5. Eso es lo mismo que decir 2.5 más menos J. Y seno de 60, bueno, que raíz de 3 sobre 2 por 5 es como 4.33. 3 sobre 2. 4.33 son y menos J 4.33 son. ¿Sí? Entonces quiere decir que al usted sumar Z1 y Z2, Z1 más Z2, al final le va a quedar dando 5 ohms. Es decir, las partes imaginarias se cancelan. ¿Y tiene sentido que las partes imaginarias se cancelen? Claro que sí. Miren estos datos de acá. Y S está a 0 grados. Y BS está a 0 grados. Quiere decir que están en BS, en fase, ¿cierto? Con IS.
Entonces eso quiere decir que al final la fuente ¿qué tiene que ver? Una resistencia. ¿Sí? Al final la fuente lo único que podía ver era una resistencia. Eso es todo lo que hay que, eso era todo lo que, eso es todo lo que hay que ya analizar de ese circuito, ¿no? Y aquí el problema quedó resuelto. Esa solución sí tenía sentido, todo el sentido del mundo, dos formas de verlo. Si usted, por ejemplo, pone aquí el I sub S, que ya sabe que está a 0 grados, lo que, por ejemplo, con respecto al B1, lo que le está diciendo es que B1 adelanta IS, ¿sí? B1 adelanta IS o IS está atrasado con respecto a B1. Y B1 es la tensión de la impedancia Z1, que es inductivo. Y en un inductor, ¿sí? En Z1, ¿qué debe suceder? Que B1 adelanta a IS, o al contrario, que IS atrasa a B1. ¿Sí? Eso es lo que yo debería esperar de Z1, porque la impedancia es inductiva. Y miren que la solución acá me la está corroborando. Miren, B1 está adelantando y eso está atrasando B1. Hay que decir que esa solución tiene todo el sentido del mundo. O la segunda forma de verla, que aquí yo sé que Z1 es inductivo y el ángulo de la impedancia, miren, 60 grados, ¿no? Entonces, miren que el ángulo aquí de Z1 está asociado con el ángulo de la tensión, porque este es 0 grados, ¿no? No siempre va a ser que el ángulo de la tensión mismo de la impedancia, ¿no? Aquí porque esta corriente es 0. Pero miren que aquí están ligados los dos, ¿no? Y miren que esto aquí está directamente relacionado, ¿no? Que el ángulo ese es el mismo de la impedancia Z1 y ese es el de la impedancia Z2, ¿sí? Uno es 60 y otro es menos 60. Pero como eso no siempre es una condición de que el ángulo de la impedancia mismo de la tensión, porque aquí la corriente es 0, es mejor que lo corrobore con eso, con la corriente. Aquí se le está cumpliendo. Porque la corriente puede tener otro ángulo, pero con que se le siga cumpliendo que tensión adelantado corriente, sigue diciendo que es inductivo. Eso es todo. Entonces hubiéramos visto lo siguiente, ¿no? Hubiéramos arrancado con B, hubiéramos visto lo siguiente. ¿Sí? Aquí está el digamos en resumen, ¿no? Bueno, aquí los colores creo que me quedaron invertidos. Aquí creo que los colores me quedaron un poquito invertidos, ¿sí? Pero entonces, el digo que me está diciendo, ¿no? El digo que me está diciendo. Un momento. Bueno, aquí vamos a es decir, que ahora en la cola del vector, ¿sí? En la cola del vector voy arrancado dibujando B2, ¿no? Ustedes recuerden esto, ¿no? Si yo arranco con B2 en la cola del vector BS, el sentido, o sea, la magnitud de derecha a izquierda y el giro en ese sentido, ¿no? Recuerden que si B2, ¿sí? Recuerden que si B2, ¿no? Lo que decíamos anteriormente, ¿no? Traigamos este dato de acá. Que si B2 es negativo, yo al final, a mí no me importa que eso sea negativo o positivo, solamente miro el giro. El giro son 60 grados, eso es todo. Listo, aquí tengo los 60 grados. Y al otro lado, en la cabeza, ahora armo B2, ¿sí? Donde B2, ¿cómo lo voy a armar? La magnitud lo voy a hacer hacia de izquierda a derecha y el giro en este sentido, ¿no? El giro, ¿no? El giro. Te voy a colocar aquí el giro. ¿Sí? Entonces miren que al final obtengo la intersección otra vez, ¿sí? Al final obtengo la intersección, ¿sí? Obtengo la intersección y el diagrama fasorial resultante sería el siguiente, ¿no? Y el diagrama fasorial resultante sería el siguiente, ¿sí? Obtendríamos ese diagrama fasorial, en el cual yo podría decir que listo, B2 es igual a B2 a un ángulo de 60 grados y B1 es igual a ¿quién? Pues B1 a menos 60 grados, ¿cierto? B1 a menos 60 grados. Y pues dos cosas. Si usted, por ejemplo, pinta la corriente de acá, I sub S, B sub 2 es la tensión del condensador, de la parte capacitiva. Entonces, en el RC, ¿usted qué espera? De B2 con respecto a IS. B2 atrasa a IS o IS adelanta a B2. Y según el diagrama, ¿sí? Según el diagrama fasorial, B2 está adelantando a IS, ¿cierto? Entonces miren que esto contradice lo que está acá. Entonces quiere decir que este diagrama es incorrecto, ¿sí? Entonces quiere decir que este diagrama fasorial es incorrecto, ¿sí?
ese diagrama fasorial es incorrecto. Y aquí también se ve, ¿no? Porque aquí el problema ya me está diciendo que uno a 60 grados y aquí vengo y le cambio el ángulo, como quien dice, ¿qué pasó acá? Entonces miren que ese diagrama fasorial es incorrecto. Este diagrama fasorial es incorrecto, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de seleccionar las soluciones, ¿no? Porque usted puede haber arrancado con B2. Entonces, para que usted no tenga problemas, usted puede verlo de una manera, pues digamos, se puede tratar de generalizar, ¿no? Arrancar siempre con el que, sí, con el que con el ángulo positivo, ¿no? Con el que usted, con el que usted el ángulo positivo, arránquelo de primero lo pone aquí bueno, aquí también corrijamos el color. Aquí arranca desde el azul. Aquí es el rojo. En la cola del resultante arranque con el vector que marque ángulo, que lo vea positivo. El del negativo no lo ponga de primero porque mire que le está botando aquí una incongruencia, ¿no? Como que no concuerda eso con esto, ¿sí? No concuerda esto con esto. Entonces recuerden que en los talleres no siempre todos se solucionan con diagramas fasoriales, ¿no? Si acuerdan el ejercicio que hicimos ayer, no tuvimos que hacer diagramas fasoriales, fue simplemente conceptos. Los diagramas fasoriales van a hacer usted cuando el planteamiento matemático que usted va a hacer, por ejemplo, como este que está acá, la solución a mano es difícil de hacer, ¿no? Si la solución a mano es muy fea de hacer, entonces apóyese el diagrama fasorial que de pronto se la soluciona más rápido. Pero no implica que todos los ejercicios de análisis secuencial sean diagramas, ¿no? Algunos sí o algunos no, ¿sí? Entonces eso es para que usted lo tenga en cuenta, ¿no? Para que usted lo tenga en cuenta. Les recomiendo que, por ejemplo, si usted quiere repasar conceptos, hágase el ejercicio número 4. El ejercicio número 4 es para que usted repase los conceptos que usted dio. ¿Listo? Y aquí, pues hay varios de... Este, por ejemplo, bueno, ese es interesante que digamos, se parece un poco al caso que vimos ahorita, el tercer caso, que sí hay varios, y aquí en adelante se va a encontrar ejercicios, ¿no? Aquí va a encontrar ejercicios. Ese fue el que hicimos ayer en clase, donde tengan que ver con Tevin y todo eso que ya habíamos hablado en funciones de transferencia, solamente que ahora con algo ya evaluado, ¿no?